Durante las últimas jornadas se ha visto un leve aumento de casos COVID-19. Vamos a conversar sobre el estado actual de la pandemia con el profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un gusto como siempre. Muy bien, gracias. Igualmente, gracias por este contacto. ¿Cómo ve usted la situación actual? Claramente tenemos un deceso importante de casos, se esperaba un breve repunte después del 18. Ya estamos en ese lugar, ya pasamos por ahí. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, estamos ya hace bastante tiempo en una fase positiva de la pandemia. Hay que destacar que el año pasado también en este periodo tuvimos una caída importante de casos, ¿no? Para tener luego el alza en noviembre, diciembre y después en marzo. De tal manera que todavía tenemos esa vara para evaluar cuál va a ser el impacto ya más definitivo, fundamentalmente de la estrategia de vacunación en el país. Pero por ahora la situación se ve bien, se ve adecuadamente controlada y, como era esperable, dado fundamentalmente al nivel de vacunación de nuestro país, las aglomeraciones que ocurrieron durante el 18 de septiembre no se han traducido en un incremento significativo de casos, sí en lo que puede ser una disminución de la caída. Estamos con una especie de plató bajo, sostenido, con algunos alza uno que otro día, pero eso también depende mucho del testeo. Y va a haber que estar muy atento y con una razonable esperanza que, dado el nivel de vacunación, no vamos a volver a tener, especialmente en noviembre y diciembre, el incremento ya significativo que ocurrió el año pasado. Bueno, y eso justamente es positivo tomando en cuenta la apertura. El año pasado claramente no se gestionó bien esto del permiso de vacaciones, pero además que teníamos todavía un número importante de contagios, ¿cierto? Y estábamos viendo lo que pasaba en Europa con los rebrotes. Ahora, claramente el panorama es muy distinto gracias a la campaña de vacunación, que recordemos la vacuna no implica que no nos vamos a infectar, pero sí, obviamente, impide que esta enfermedad en general sea grave y por ende no colapse el sistema sanitario. ¿Estamos en buen pie entonces en este momento? ¿Podríamos pensar que esto queda atrás? ¿En qué sentido? ¿En que no esperamos quizás una nueva ola como las que tuvimos con 8.000 casos diarios, por ejemplo? Absolutamente, Claudia. Eso es lo que con absoluta, no diría absoluta, pero con razonable esperanza, basado en los datos que da, o la observación que se ve en Europa en poblaciones vacunadas y el hecho de tener una población vacunada y lo que sabemos de la inmunidad, entonces es razonable esperar que no vamos a tener lo que tuvimos el año pasado en incremento de casos y que vamos a poder mantener este control bajo y en la medida que vayamos completando aún más la vacunación, pasarlo, como se ha ido indicando y han indicado varios colegas, a este nivel de circulación endémica baja, es decir, un virus que se va a mantener por muchos años entre nosotros, causando quizás pequeños brotes esporádicos en lugares donde se puede acumular poblaciones no vacunadas por una u otra situación, casos que puede afectar a poblaciones vacunadas, pero como muy bien dice usted, Claudia, sin o con muy poco bajo casos graves, y en este sentido entonces mantener este virus ya bajo un control muy semejante a otros virus que lo transforma en un cohabitante nuestro, pero con el cual ya podemos convivir razonablemente. ¿Y qué tan importante, doctor, es aplicarnos esta dosis de refuerzo? Hay muchas personas que se motivaron con esto del pase de movilidad para ir a vacunarse, que no necesariamente lo hicieron para protegerse o que no lo tenían como prioridad, tomando en cuenta la importancia que tiene la vacunación. Ahora, si lo proyectamos aproximadamente, ¿cuándo ya dejaríamos de tener protección contra el COVID-19 si es que no nos aplicamos la tercera dosis? Bueno, es una pregunta que no lo sabemos a ciencia cierta. Los datos que tenemos fundamentado en anticuerpos, y el anticuerpo es una sola manera de medir la inmunidad, no nos dice toda la historia de la inmunidad. También que uno puede tener bajo nivel de anticuerpos y aún tener un cierto grado de protección, pero no sabemos exactamente cuánto. Entonces, tomando la información que tenemos, los estudios que hemos publicado que muestran que básicamente con la vacuna Sinovac los anticuerpos van cayendo a 5 o 6 meses, es que tomando ese parámetro que un refuerzo aparece razonable con los que han recibido vacunas Sinovac y lo que está ocurriendo en el país hoy día. Más discutible es para quienes han recibido las otras vacunas, que en el mismo estudio muestran que los niveles de anticuerpos se mantienen altos, especialmente para Pfizer. Y es un tema de discusión en Estados Unidos, se colocaron dosis de refuerzo para vacuna Pfizer,
claramente la situación, por lo menos en cuanto a anticuerpos, es diferente a lo que ocurre con Sinovac. No parecería tan necesario, por ahora por lo menos, una dosis de refuerzo vacunar Sinovac. Para la vacuna AstraZeneca, probablemente está en una situación entre medio, y es probable que una dosis de refuerzo quienes han recibido AstraZeneca también sea recomendable. Ahora, los periodos de tiempo post término de la primera vacunación, ¿cuándo hacerlo? Probablemente después de los 5 o 6 meses, en cualquier momento después de los 5 o 6 meses, y es probable que a lo mejor una sola dosis de refuerzo sea suficiente ya mirando a futuro y no se requiera más. Si se van a requerir o no más dosis de refuerzo en 6 meses, un año más, bueno, vamos a tener que ir mirando la observación, uno, de la pandemia en sí mismo, y otro, cómo van los anticuerpos ya una vez que el sistema inmune ha sido reforzado ya una vez. Y eso el tiempo dirá. Doctor, estaba leyendo el fin de semana unos artículos en el diario El Mundo donde decían que las variantes, bueno, sabemos que la variante de Delta es más contagiosa, pero Alfa también, al ser más pequeño, ¿no? Salía que era bastante más transmisible por el aire y que de alguna manera el virus está potenciando en ese sentido para ser más contagioso o para durar más en el aire, y en ese sentido, bueno, no sabemos, esto va avanzando y son solamente algunos estudios, pero ¿qué tan importante es en ese sentido el uso de la mascarilla? Porque vemos que hay varios países acá cerca, ¿no? Argentina, donde ya no es obligatorio usarla en espacios abiertos. Ahora, no siempre el espacio abierto es sinónimo de gran distanciamiento social. En espacios abiertos tenemos que hacer filas, ¿no? Prácticamente para todo. ¿Es el momento de dejar atrás la mascarilla o cree que en definitiva tendría que adoptarse como una costumbre, así como lo hacen otros países en el mundo hace ya bastante tiempo? Muy buena pregunta, Claudia, y muy buena observación además. Es difícil dar una respuesta certera en cuanto a cuánto tiempo vamos a seguir usando mascarilla y en qué condiciones. Hay situaciones evidentes que hacen recomendable probablemente usar la mascarilla aún sin discusión, que en espacios cerrados donde hay bastantes personas, especialmente si no sabemos el estado de vacunación. Ahí no habría discusión, porque el virus todavía está circulando. Está claro que mientras más cercanos estemos como personas en espacios cerrados donde el virus puede quedar suspendido en el aire por varias horas, es un mecanismo o vía de transmisión y de contagio. De ahí a pasar al uso de mascarillas en espacios abiertos, yo diría que hay menos claridad, porque es evidente que al salir al exterior las corrientes de aire permiten que los virus que salgan de una persona que está infectada al aire se disemine rápidamente. Se suman ahí varios factores. Uno es efectivamente el tipo de virus, el virus Delta, que es más transmisible, aparentemente se podría requerir menos dosis, de tal manera que hay un mayor riesgo al haber Delta. Y lo otro es, estando al aire libre, cuán junto pueden estar las personas, ¿no es cierto? Típicamente en un restaurante, afuera, si hay grupos de 5, 6, 7, 8 personas, donde puede haber más personas, riesgo de que alguien esté infectado y que pueda el virus saltar de una persona a otra al frente de la mesa o al lado, es factible, es razonable, lo cual haría sugerente que en esa situación, estando al aire libre, habiendo virus Delta, circulando aún todavía en nuestro país, vale la pena mantener entonces las mascarillas un tiempo razonable mientras no esté comiendo. Ahora, de ahí a estar caminando afuera o en un parque con poco encuentro con otras personas, ¿no? Y seguir usando mascarilla, que en nuestro país, yo veo, uno sale, nuestros ciudadanos han sido muy disciplinados en esto y eso se agradece, pero si va a seguir siendo necesario seguir usando mascarilla ya en ambientes muy, muy abiertos, probablemente es lo primero que vamos a dejar de hacer un poco más adelante. Pero todo esto, ir en etapa, hay más o menos evidencia, hay bastante empirismo y lógica, y lo más razonable es ir paso a paso. Sí. Algo que se repitió tanto, pero ir paso a paso, y especialmente en la medida que vayamos viendo que los casos se mantienen estables. Yo diría que a mí me gustaría ver que en noviembre y diciembre mantenemos una estabilidad, es decir, que
a diferencia del año pasado que incrementó. Mantenemos la estabilidad y ahí ya podemos decir, parece que ya todo lo que estamos haciendo está teniendo su efecto positivo para el control de la pandemia y no vamos a tener el incremento que tuvimos el año pasado. Sí, y hay que aprovechar, y es tarea de todos, ¿no?, que esto siga como está. El año pasado, por ejemplo, tuvimos problemas para pasar Navidad con nuestras familias y eventualmente este año eso no va a ser así. Así que vamos a esperar, ¿no?, que esto siga por el buen camino. Respecto a los niños, también ¿qué tan alentador es el panorama tomando en cuenta que ahora se están inmunizando también a partir de los 6 años? En Argentina, por ejemplo, están vacunando desde los 3 años de edad. ¿Qué tan relevante es? Porque sabemos que los niños, claramente, ellos comparten, ¿no?, de manera mucho más cercana entre ellos y efectivamente, independiente de que no se agraven, pueden contagiar a sus familias. Y por otro lado, quería preguntarle por el caso de este niño, que sabemos que está grave después de ser inmunizado. Este puede ser un caso aislado, puede no estar relacionado todavía. Sabemos que se está haciendo la investigación del caso, pero que no se han reportado también, en general, en los ensayos, problemas importantes en el caso de los niños. Por eso también su autorización para uso de emergencia, ¿no? Sí, no. Obviamente la autorización está basada en la observación fundamental de seguridad, la vacuna Sinovac en niños, que viene de la experiencia de China con más de 40 millones de niños vacunados, con muy baja incidencia de efectos adversos y todo leve a moderado. Ahora, todo caso de niño o persona vacunada que después de la vacunación desarrolle un evento grave, hay que mirarlo con detención y ver qué puede haber sucedido, si tiene o no que ver con la vacuna. Ojo, el hecho de que alguien se vacune y 1, 2, 3, una semana o 2 semanas después tenga un evento grave, no significa necesariamente que sea la vacuna. Pueden ser eventos no relacionados que coincidieron. Entonces, por eso hay que estudiar cada uno en detalle, esperar obviamente que el chico ande bien. La vacunación en niños es una estrategia que han adoptado por ahora pocos países que están luchando para vacunar a sus poblaciones adultas. Chile ha avanzado en eso y en ese sentido también ha propuesto atacar la cadena de transmisión vacunando a niños que sabemos que se pueden infectar. Más de 200.000 niños han sido infectados, la gran mayoría leve a moderado afortunadamente, y que por ende podían transmitir el virus y algunos tener infección grave. La experiencia chilena hay que verla con mucho detalle para ver el impacto que va a tener la vacunación de nuestras poblaciones pediátricas en el control de la pandemia, transmitir eso al resto del mundo para ayudar a la toma de decisiones, porque esto no es un tema zanjado, no hay un acuerdo global todavía sobre el impacto de vacunación en niños en la estrategia país. Países europeos por ahora lo han adaptado de los 12 años para arriba, pero no para abajo. Argentina efectivamente avanzó a 3 años. Han habido hartas discusiones ahí, la verdad, porque la evaluación de la vacuna de 3 años para arriba, de 3 a 6, no es tan robusta, pero probablemente son seguras igual. Así que todavía es un tema que está, yo diría, en discusión global, pero en Chile debería tener un impacto positivo también en el control de la circulación viral, darle seguridad a los papás también para que manden sus niños al colegio y vuelvo a enfatizar nuevamente que esto es fundamental, que nuestros niños vayan al colegio y si esto ayuda entonces para esa toma de decisión de los padres está cumpliendo un rol muy positivo. Muy bien, doctor O'Ryan, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta, que le vaya muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima, Claudia. Chao.